El presidente y portavoz parlamentario de Nueva Canarias, Román Rodríguez, ha explicado hoy en rueda de prensa la imposibilidad de debatir por medio de réplicas ni presentar a través de enmiendas propuestas alternativas al planteamiento presidido por el gabinete de Paulino Rivero y a la pregunta a realizar en el referéndum consultivo redactada por el Ejecutivo. Por ello ha convocado a los medios de comunicación para difundir esta decisión. Asimismo, ha presentado dos mociones que son, por un lado, la primera es que el Gobierno de Canarias realice una consulta popular en torno a las prospecciones petrolíferas, prospecciones autorizadas por el Gobierno de España y que llevaría a efecto la empresa Repsol en los fondos marinos de aguas cercanas a las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Y por otro lado, el sistema electoral de Canarias, que está condicionado por una normativa presuntamente transitoria, un sistema electoral que presenta una enorme desproporción en el valor del voto entre los distintos territorios sin parangón en ninguna otra comunidad autónoma. En esta rueda de prensa, porque la intención de Nueva Canarias, como partido político, pero también como grupo parlamentario, es trasladarle nuestro apoyo inequívoco a favor de la consulta en relación a las prospecciones petroleras y a la previsible extracción si se encontraran recursos fósiles. Nosotros hemos dicho, antes de que se le ocurriera a Rivero, de forma reiterada que este es un mecanismo que en las sociedades más democráticas se utiliza de manera habitual. De forma que nosotros apoyaremos la iniciativa a una sabienda de que puede tener un recorrido corto y que luego comentaremos. Pretendíamos en el debate de esta iniciativa que autoriza al Parlamento intentar debatir en profundidad tan importante decisión, pero la mesa del Parlamento y el propio Gobierno han hecho una interpretación, nosotros creemos que es restrictiva del debate y nos impiden de facto poder hacer propuestas alternativas, complementarias, de mejora. Y lo que queremos hacerlas a través de ustedes a la ciudadanía en este acto de hoy, sin que renunciemos a otras iniciativas parlamentarias en el próximo futuro. De manera que de forma inequívoca apoyaremos la iniciativa a pesar del escaso debate en favor de pedir esa autorización al Gobierno de España para consultar a la ciudadanía sobre tan sensible tema, pero nosotros que conocemos cómo se comportan este tipo de consultas en otras latitudes, en España no hay tradición. Es decir, no hay ni una sola consulta de este carácter que se pretende en toda la historia democrática, pero sin embargo son muy habituales en los países del norte de Europa y en los Estados federados en Norteamérica. Y creemos que una consulta debe servir para resolver la opinión ciudadana sobre un asunto, pero nosotros queremos añadir otra pregunta, como hacen las grandes consultas en otros lugares. En Estados Unidos hay estados que consultan a la vez 7 asuntos distintos, porque consultar cuesta dinero y cuesta movilizar recursos. Y nosotros creemos que hay otro tema muy vinculado a la democracia, muy vinculado a un sentimiento que creemos que es ampliamente extendido, es la necesidad de la reforma electoral. De manera que nuestra propuesta en el Parlamento de habernos permitido el debate como hubiese sido deseable en un asunto o que se supone que va destinado a mejorar la democracia, era adicionar una segunda pregunta en favor de que la ciudadanía reclame una ley electoral canaria que reduzca los topes al 5% y mejore la proporcionalidad entre diputados y población. De forma que el referéndum, la consulta popular, no fuera sobre un solo tema, sino sobre dos, siguiendo la tradición de los países más democráticos del mundo y sobre dos temas que creemos que se complementan, que son coherentes y que además, ya que se abre la veda en favor de más democracia, que lo hagamos sobre un parámetro de nuestra convivencia francamente mejorable, como es el del sistema electoral. No lo podremos hacer el próximo día en el Parlamento porque la interpretación que han hecho del reglamento restringe, digamos, no se puede modificar la posición del Gobierno, ni siquiera para añadirle cosas, ni siquiera hay derecho a réplica, que nosotros reclamaríamos porque nos parece elemental, pero no dejaremos de persistir en esta idea que nos parece a nosotros claramente positiva, complementaria y que no va en detrimento en absoluto de la primera. Además, en este caso se da un hecho muy relevante y es
que la competencia sobre el sistema electoral es inequívocamente canaria. No hay ninguna duda de que la competencia es del Parlamento de Canarias. En la otra hay controversia. Nosotros creemos que esa controversia no debe impedir la consulta popular, pero hay controversia. Aquí no hay ninguna controversia porque es inequívocamente canaria. Por lo tanto, lo que haremos es verbalizar esta propuesta en el escaso debate que vamos a tener en el Parlamento, y lo que vamos a hacer es promover en los ayuntamientos, en los cabildos y en su momento en el Parlamento esta iniciativa que, insisto, deja absolutamente clara nuestra apuesta, nuestro apoyo antes y ahora de la consulta sobre las prospecciones, pero añadiendo una segunda pregunta en favor de mejorar la democracia en Canarias a través de una ley del Parlamento en esta legislatura que reduzca los topes y que distribuya de una forma más democrática, más proporcional los escaños. Esto es porque sé que están apuradísimos. Resumo de manera, le vamos a dejar un papelito que es el que vamos a presentar en ayuntamientos y cabildos de toda Canarias. Lo haremos en La Gomera, en Lanzarote, en Tenerife, en Fuerteventura, en Lanzarote, y en Gran Canaria. Vamos a hacerlo en todos los ámbitos institucionales en los que tenemos representación o gente próxima, de manera que las instituciones se puedan pronunciar sobre ambas cuestiones, porque creemos, insisto, que ya que se abre una nueva oportunidad para más democracia, de más calidad, lo hagamos consecuentemente, al menos incorporando estas dos cuestiones que, insisto, es lo habitual en las consultas en otros lugares del mundo donde sí son habituales, porque aquí, desgraciadamente, sería la primera vez de producirse la autorización. Claro, pero nosotros decimos, ¿por qué se le tiene miedo a la ciudadanía? Y nos referimos al PP en relación al petróleo. Pero ¿por qué se le tiene miedo a la ciudadanía en relación a la reforma electoral si nos referimos al Partido Socialista y a Coalición Canaria? ¿Por qué no le preguntamos a la gente sobre ambas cuestiones? Si de verdad queremos abrir brecha en un sistema más democrático, de democracia más participativa, de democracia más directa. Nosotros creemos que las dos cosas son oportunas, necesarias y complementarias. Si se abre la brecha en favor de una democracia más directa y más participativa, por supuesto lo del petróleo tiene entidad, la controversia y los riesgos son tan evidentes que a nosotros lo hemos dicho mucho antes de este tema, bastante en solitario, no los únicos, pero nosotros hemos insistido que esto no lo podían decidir ni Rivero ni Soria, ni el Gobierno de Madrid ni el de Canarias, ni siquiera el Parlamento de España y el de Canarias, sino la ciudadanía. El presidente se ha puesto en línea a ver cómo salen las cosas. Nosotros decimos, oiga, chapó, de acuerdo, pero vamos a aprovechar el viaje para hacer una segunda pregunta, porque una consulta moviliza recursos, tiene un gasto relevante y nos parece que esto sería muy oportuno. No sabemos qué dirían los de coalición y los del Partido Socialista, porque por eso queríamos un debate abierto de la iniciativa gubernamental el próximo día 25, y han hecho una interpretación restrictiva. No hay una ley canaria que hable de consultas, como existe en otras latitudes de España, donde los grupos parlamentarios tienen iniciativa. Aquí vamos a tener solo la oportunidad de una intervención sin derecho a réplica y no podemos enmendar, añadir nada. De forma que lo que no nos permite en el Parlamento se lo decimos a ustedes y buscaremos otros mecanismos para decirlo en nuestro ámbito. Nos parece que si de verdad creen en más democracia, las dos cuestiones tienen entidad, peso, historia, para que se pronuncie la ciudadanía y, de paso, seríamos más eficientes porque estaríamos preguntando sobre dos asuntos sentidos, preocupantes, controvertidos, y quien dijera que no a una y otra cosa es porque en el fondo temen la opinión ciudadana. La tenemos escrita, pero como esto se suponía que había que debatirlo en el Parlamento y consensuarlo, la pregunta exacta es, ¿está usted de acuerdo que en esta legislatura el Parlamento de Canarias promulgue una ley que rebaje los topes al 5% y mejore la proporcionalidad entre votantes y representantes? Creemos que la respuesta sería un sí masivo, ¿no? Pero esto lo íbamos a presentar nosotros como enmiendas a la propuesta gubernamental, pero insisto, la interpretación restrictiva que se ha hecho de lo poco regulado que hay en el reglamento no nos permite hacer ninguna aportación
al contenido de la autorización y por eso recurrimos a esta vía. Después de haber presentado un escrito a la mesa en este sentido ayer por la mañana, creemos que lo más razonable cuando la regulación es tan escasa es facilitar el debate, la participación. Parece coherente con que si queremos preguntar a los ciudadanos sobre este u otros temas, el Parlamento, que es la representación, digamos, más próxima a los intereses ciudadanos, pudiera debatir con amplitud. No ha sido posible y por eso se los planteamos a ustedes y lo plantearemos en todos los ámbitos institucionales, ¿no? Pero porque no depende del Gobierno de Canarias, porque si no, sí, o del Parlamento, depende. Las consultas en España están reguladas en el artículo 92 de la Constitución, en una ley orgánica del año 80, y en función de cada comunidad hay estatutos más evolucionados y otros menos, y hay leyes sobre participación, sobre consultas, como por ejemplo en Cataluña, ¿no? Nosotros eso no lo tenemos, de manera que la decisión está en manos de las autoridades centrales del Estado. Nosotros decimos como lo que decimos con el Estatuto. Nosotros somos partidarios de reformar el Estatuto, pero lo que decimos es que si quien tiene la mayoría política en España ha dicho de forma categórica que no, no va a haber estatuto en esta legislatura. Y si nosotros tenemos que pedir autorización y apoyaremos la solicitud de autorización al Gobierno de España y al Gobierno de España va a decir que no, pues no saldrá. Por cierto, aprovecho para decirles que le hemos propuesto, saben ustedes que nosotros con Coalición Canaria no compartimos muchas cosas, pero sí compartimos un grupo parlamentario en Madrid, ¿no? Porque tenemos un programa común de defensa de los intereses canarios. Le hemos propuesto a Coalición Canaria una resolución en el debate del Estado de la Nación de la próxima semana, en la que le preguntemos a los diputados y a las diputadas del Congreso de los Diputados que apoyen la iniciativa y le pidan al Gobierno la autorización. A ver qué dicen los grupos parlamentarios. De manera que sabemos que hay poco recorrido, pero porque el PP está en contra, porque el PP teme a la democracia, porque al PP no le gustará que los ciudadanos se pronuncien. De manera que, desgraciadamente, como dependemos para la reforma estatutaria del Gobierno de España y de las mayorías políticas en las Cortes Generales, y dependemos de esto, y ellos se han pronunciado de forma categórica, yo creo que es fácil concluir que van a decir que no. Ya me gustaría que cambiaran de opinión, pero no parece, lo han dicho de forma categórica, que no van a autorizar el tema, ¿no? El Partido Socialista parece que no le conviene, o a lo mejor sí, pero como no hemos tenido oportunidad, desde luego interés poco, ¿no? No ha habido, nosotros hemos promovido un proyecto de ley en esta materia y no se ha movido nada, ni siquiera han aceptado reunirse con nosotros para debatir el tema. Por eso decimos, oiga, si este Parlamento no ha sido capaz de resolver una de las asignaturas pendientes desde la transición política, que es más democracia, aprovechemos la consulta del petróleo para preguntarle si están de acuerdo en bajar los topes y mejorar la proporcionalidad. Muy interesante, por eso es muy interesante que pongamos en las Cortes Generales la próxima semana esta idea en circulación. Mi compañero, diputado y dirigente de Nueva Canaria y forma parte de ese grupo, ya se los he hecho yo llegar, los de Coalición Canaria, presentemos una propuesta de resolución en el debate del Estado de la Nación, entre comillas, lo de Nación, para que se pronuncien las Cortes Generales, a ver qué hacen los diputados y diputadas del Partido Popular de Valencia y Baleares, que están totalmente en contra de las prospecciones en sus territorios. El Parlamento de Canarias va a decidir, porque hay mayoría holgada, nosotros, insisto, apoyaremos la iniciativa, aunque no nos hayan permitido mejorarla, la apoyaremos, porque por convicciones democráticas, porque lo hemos dicho siempre, de forma que seguro el próximo martes al mediodía se habrá aprobado en el Parlamento de Canarias por una mayoría amplia la solicitud de autorización. Y como el debate del Estado, las resoluciones del debate van a ser el viernes, entonces se sabrá de que un Parlamento territorial, el de Canarias, ha decidido por una mayoría amplia solicitar la autorización. La idea es presentar una propuesta de resolución en las Cortes Generales en ese debate, reclamándole al Gobierno que autorice a ese Parlamento, al de Canarias, este referéndum. Y la idea es que lo presentemos los nacionalistas que aquí estamos reclamando ese asunto, porque a lo mejor hay alguna contradicción con los diputados y diputadas del Partido Popular que de forma unánime en el Parlamento Balear están en nuestras mismas tesis, y algo parecido pudiera ocurrir
en Valencia, y si no, se retratarían. De manera que nosotros hemos propuesto, aunque no está decidido, que una de las propuestas de resolución sea reclamar al Congreso de los Diputados que pida al Gobierno que autorice la consulta.